perdamos de vista de que ellos siempre tuvieron el criterio de vivir en un lugar, ¿verdad? La naturaleza siempre les proveía todo. Una vez que se agotaba el lugar, allí se migraban, ¿verdad? El famoso nomadismo guaraní viene por eso, por buscar alimentos, por buscar sitios, en este caso, donde ellos pudieran encontrar los alimentos que ya en el anterior sitio se habían ya prácticamente desaparecido por el consumo de ellos. Les decía yo en una ocasión anterior, siempre al costado de un arroyo, un río, ¿verdad? Por el tema de los peces y el agua para tomar, el agua para asearse y el agua para... ellos no se olviden que se bañan inclusive hasta 12 veces por día, ¿verdad? Bueno, sí, es una cosa tan llamativa. Y el hecho de que en algún momento también se pintaban todo el cuerpo, ¿verdad? Es lo que se llamaba la urucuización. Usaban el urucú, es una planta que hasta hoy existe. Ah, el urucú que sirve para broncearse ahora. Bueno, y eso es un colorante, ¿verdad? Ese colorante ellos ya conocían y se pintaban todo el cuerpo de una manera de evitar los famosos ñatigos, los mosquitos, ¿verdad? Y después se metían, claro, se metían al lado y se metían.